El periodista, investigador, escritor y crítico literario José Luis Martínez y Karen Rivera nos comparten un balance de la FIL 2024. Además, nos adentramos a los vericuetos de la iniciativa Tasa Cero a las librerías. Bienvenidos a Noticias 22, qué gusto saludarlos este jueves. Todo el equipo llegando hasta ustedes con mucha información. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y vamos a dar paso con lo que hemos preparado para ustedes esta noche. La iniciativa privada y el gobierno suman esfuerzos para promover y apoyar la tradición artesanal de nuestro país. Unidos por un interés común en la promoción y preservación del arte popular mexicano, hace 14 años el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y Grupo Coppel comenzaron una fructífera colaboración que busca incidir en el desarrollo económico de las comunidades artesanas del país. Por medio de un programa anual de adquisición de obras que combina responsabilidad social y estrategia comercial. Esta alianza ha beneficiado desde su inicio en 2011 a más de 7.500 creadores y más de 3.000 familias de toda la República. Con una inversión de 5 millones de pesos, este año la empresa mexicana adquirió a través de Fonart cerca de 20,000 piezas elaboradas por manos mexicanas en los municipios de Santa María Tzompa, Oaxaca, y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como en las localidades de Chilapa de Álvarez y Olinalá en el estado de Guerrero. Estas creaciones serán obsequiadas a los clientes de la cadena de tiendas como parte de una campaña de recompensa y servirán para exponer el trabajo de los artistas populares a millones de consumidores mediante su exhibición en sucursales. Gracias a este tipo de alianzas con la iniciativa privada, Fonart refrenda su compromiso con la actividad artesanal del país, la que más empleos genera en el sector cultural, de acuerdo con la cuenta satélite de Cultura de México 2023. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Y ya nos compartieron hace algunos días un balance sobre el éxito de músicos mexicanos en el extranjero. Ahora estos dos destacados directores de orquesta nacionales nos hablan de sus planes para 2025. Tengo en proyecto escribir una ópera sobre Rosario Castellanos y tiene que ocurrir en 2025, justo en el centenario de su nacimiento. Una ópera corta, es una ópera de pocos músicos, con pocas voces, pero es un proyecto que me entusiasma mucho. Quisimos tomar lo que nosotros creemos que fueron los últimos instantes de vida de Rosario, de esta gran escritora, que además tuvo una vida diplomática también y que justamente falleció en Tel Aviv. ¿Cuáles fueron los pensamientos o los recuerdos que nosotros imaginamos que ella hubiera tenido bajo el supuesto de esta, vamos a decirlo así, premonición de su propia muerte? Como director de orquesta, bueno, pues sigo con mi responsabilidad de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Vendrá la temporada. Voy a estar cumpliendo 15 años de carrera desde mi debut en 2010. Así es que el 2025 es año de festejos, son mis 15 años. Voy a querer vals y chambelanes a lo largo de todo el 2025 para este festejo musical. Podré visitar de nuevo teatros muy queridos como la Ópera de Zúrich y la Ópera de Santa Fe, pero también debuts como en Ópera de Atlanta en marzo de 2025 o en Orquesta Nacional de España en marzo también de 2025. Habrá agenda en México, tendré presentaciones en Ciudad de México, en Guadalajara, en Jalapa. El 2025 es un año con muchos teatros, muchos debuts, mucha gira, pero también con tiempo para estar en casa, para estar con la familia. Por supuesto que aquí en Noticias 22 ya estaremos dando cuenta de estos conciertos y de estas presentaciones de dos destacados directores de orquesta mexicanos. Y cambiando de tema, Mark Twain decía que un círculo es una línea recta redonda con un agujero en medio, una figura que rotundamente inspira. Es la forma del Sol y los planetas, la de un balón y la de una moneda. Y sin embargo, es una forma que difícilmente se encuentra en la naturaleza y quizá por ello se le vincula con la perfección, incluso con la divinidad. El círculo es la figura geométrica que los artistas plásticos Carlos Rittner y Olivia Garza exploran en la exposición Rotundo. En mi obra, como dice que es menos evidente que en la de Carlos,
es un trabajo muy orgánico, es decir, la obra se va formando de una manera orgánica en el sentido de que se desarrolla de atrás de la tela hacia adelante y lleva capas y capas. Y de lo orgánico, que siempre es redondo, es donde salió la idea esta de lo rotundo. 12 piezas, 4 de ellas de Carlos Rittner, muestran una idea figurativa y lúdica del círculo, en tanto que los 8 lienzos de Olivia Garza exploran esta figura a través de la abstracción. No sé si les ha pasado cuando a veces vamos en un vehículo a un poco de velocidad alta y vemos lo que pasa, ¿no? Entonces se vuelven imágenes fundidas una con la... Pues como el cine, precisamente, ¿no? Una imagen que se funde con la otra. Entonces, en esta obra, con color, con formación o creación orgánica, el color va naciendo del proceso mismo. Tanto Carlos Rittner como Olivia Garza tienen formación de ingenieros, pero también una larga trayectoria en la creación plástica. Escuchaba la noticia de que un huevo absolutamente redondo, esférico, fue subastado en quién sabe cuántos millones por lo extraño, ¿no? La perfección del círculo ni los planetas ni el Sol lo son, pero es como un ideal, ¿no? Entonces, en la mayoría de mi obra hay muchas manchas que parecen ser círculos, y sin embargo no fueron puestos ahí como círculos, sino son pintados en negativo, es decir, está un color en el fondo y lo que forma el círculo es otro color más adelante. La exposición Rotundo permanecerá abierta en la Galería Quinto Piso del Museo del Juguete Mexicano hasta el 1 de febrero de 2025. Noticias 22, Víctor Gaspar. El pasado martes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un presupuesto de más de 1,900 millones de pesos para el programa Hambre Cero, que entre otras cosas busca extender el apoyo a comedores escolares a la comunidad estudiantil de nivel superior. Recordamos cómo lo anunció en su momento la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así que quiero hacer un acuerdo con la UNAM, con la UAM, con el POLI, con la UACM, con todas las universidades para que el gobierno de la ciudad instale comedores estudiantiles populares para que puedan acceder de manera muy económica al desayuno, comida y cena en las universidades. Bueno, y la propuesta no solo es comida que sea económica, sino también nutritiva y que apoye, por supuesto, refuerce los procesos de conocimiento en las escuelas de todos los niveles y ahora también incluyendo el nivel superior. Con esta información nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a platicar de literatura. En noviembre pasado, el Senado llevó a votación un tema que impacta a la industria editorial y de manera particular a los puntos de venta. Recordemos qué significa la iniciativa de tasa cero a las librerías. En México, las farmacias, carnicerías y otros negocios se rigen por la tasa cero, es decir, no generan IVA, pero sí pueden pedir una devolución al SAT por los gastos que han tenido. Esto no sucede con las librerías, que deben pagar sus impuestos por la venta de libros, cuyo precio lo pone el editor. La iniciativa presentada el 12 de noviembre en la Cámara de Senadores busca corregir esto. Garantiza que pueda haber una tasa cero al IVA cuando se trata de la comercialización en librerías que se dediquen exclusivamente a vender libros, porque luego tenemos también este tema de que hay algunos centros comerciales venden libros, pero su proporción es muy pequeña, digamos, en torno a las otras cosas que comercializan. Entonces va dirigido a las librerías. Otro punto que busca frenar esta iniciativa es la constante fabricación de confeti, como se le conoce en el gremio a la trituración de libros. Y la otra parte de la ley tiene la finalidad de, digamos, en este país, todos los libros que no son vendidos
son destruidos. Entonces, ¿cómo avanzamos en que no haya destrucción de los libros, que son un valor muy importante para la sociedad mexicana? Y son destruidos porque, por una razón muy simple, tienen que ser dados de bajas los activos financieros. Entonces a las empresas editoriales les sale más barato destruirlos. Sin embargo, pues también es comprensible que la industria editorial tenga que tomar ese paso si no tiene salidas. Entonces tenemos que buscar salidas. Esta salida, insisto, no resuelve todo, pero yo creo que podemos ir avanzando paso a paso, ir buscando qué otras formas puede haber para ir mejorando el acceso. La iniciativa contempla la posibilidad de pagar en especie por parte de autores y editores. Las obras, con un máximo de 3 años de antigüedad, serán entregadas a las bibliotecas de la red nacional. La iniciativa no contempla crear nuevos organismos, sino generar una especie de consejo que puede ser mismo Educal, por ejemplo, dentro de sus propias actividades puede tener esta función de hacer una revisión de catálogos para ver qué sí se puede aceptar en donación y qué no. Con esta iniciativa, que se encuentra en espera de ser discutida en comisiones para pasar al Pleno y ser votada, se busca que las librerías tengan mejores finanzas. El hecho de incluirlo en la tasa cero por sí mismo tendría que tener un impacto positivo en la creación de nuevas librerías, porque tú los estás exentando de un impuesto que pagan al IVA, ¿no? Que se puede recuperar, y por tanto te ayuda mucho a generar nuevas librerías, sobre todo las librerías independientes. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta iniciativa, que no es nueva, no solo beneficiaría en el crecimiento de los libreros, sino también a los consumidores literarios, ya que garantiza un mayor acceso a las publicaciones. Esto no es nuevo, esto se planteó desde 2019, donde la iniciativa nació o se colocó en la Cámara de Diputados y supuestamente había avanzado favorablemente. Entonces, esta iniciativa no prosperó, aun cuando se suponía que los entonces legisladores del 2018 al 2021 estaban convencidos de la urgencia por exentar del IVA a las librerías. Los senadores Beatriz Mojica, María Martina Cantún, Susana Harp, María Guadalupe Murguía y Videlisa Reyes Hernández y Javier Corral, todos integrantes de la Comisión de Cultura, presentaron una iniciativa cuya finalidad es impulsar la industria editorial en México. En particular, se busca exentar del IVA a las librerías del país. Y me parece maravilloso que hoy desde la Cámara Alta 2024 se vuelva a colocar sobre la mesa una discusión que urge se resuelva. No solamente para una cadena tan grande como lo es Educal, Fondo de Cultura Económica, que incluye una gran cantidad de puntos de exhibición de la aventura, de la literatura, de la rebeldía, sino también evidentemente para las pequeñas librerías, las llamadas librerías de barrio, las librerías independientes, o incluso para las grandes cadenas de librerías. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en el país existen 1,204 puntos de venta, pero solo 500 son librerías y la mayoría están concentradas en las grandes ciudades. El INEGI registró 487 librerías solo en la Ciudad de México y 88 en Guadalajara, siendo Librerías Gandhi la mayor cadena del país. Hay que saber distinguir en lo que es un punto de exhibición como librería, como esto, a centros comerciales que dentro de todos los objetos comerciales comercializan libros. A ver, ahí Hacienda tendría que saber distinguir entre un espacio comercial que oferta perfumes, ropa, joyas, tabaco y farmacia junto con discos y libros. No lo puedes clasificar como librería. Con esta serie de reformas a la ley se busca que los libreros tengan mejores oportunidades de crecimiento y en consecuencia que los mexicanos tengan mayor acceso a los libros. Lo que está beneficiando es las finanzas de los gastos fijos de un punto de exhibición.
Sí, estoy hablando de Ducal, que es diferente, evidentemente, soy una empresa del Estado, no viene al caso. Pero si yo fuera el Fritz Glockner de 1989 con su librería La Historieta en Puebla, que es cuando fui librero, ¿no? Yo pagaba impuestos por la renta del inmueble, impuestos por la luz, por el teléfono, por bla, 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 y yo no podía descargar esos impuestos, terminaba yo tragándomelos. Y me indigestaban y por eso terminé cerrando la librería. ¿Ya me expliqué? Noticias 22, Alberto Aranda. De hecho, si lo vemos como un proyecto integral, esta iniciativa podría significar incluso un incremento tanto de ventas de libros como de generación de lectores. La iniciativa presentada en la Cámara de Senadores para exentar del IVA a las librerías ayudaría a que este sector tuviera mejores finanzas. En la ley del IVA actualmente, por una razón que nadie entiende, bueno, yo no sé cómo llegó a eso, dice que los libros tienen tasa cero, excepto las librerías, los distribuidores. Y esa excepción es la que pues como que nadie entiende, porque entonces justo las librerías pues se les está pegando, que es el eslabón más débil de la cadena, y es nada más regularizarlo como cualquier otro producto que tiene tasa cero, que los productores y los distribuidores pues pueden, y ya ni siquiera diría que es un beneficio, porque así como está ahorita es prácticamente un castigo lo que están teniendo las librerías. En México, las personas adquieren libros principalmente en librerías, de acuerdo al último informe de indicadores del sector editorial privado en México 2023-2024, realizado por la CANIEM. Las librerías son el principal punto de venta, representando el 36%, seguida de las escuelas con un 29.5%, tiendas departamentales con un 6% e Internet el 5.6%. Sorprende que las ferias ocupan el octavo lugar con 1.9%. Las editoriales tenemos un procedimiento mediante el cual Hacienda nos devuelve ese IVA porque nosotros ya lo gastamos, pero no lo podemos cobrar en el producto. Las librerías no pueden afectarlo en el precio, entonces tienen costos de operación más altos porque no pueden, no tienen forma de pedir esa devolución de ese IVA que ya gastaron y se lo tienen que comer en sus gastos. Si bien la iniciativa no está encaminada a fomentar la lectura, sí forma parte de una política integral, sobre todo cuando el INEGI indicó que en el 2024 el 41.8% de la población alfabeta leyó al menos un libro al año. Esto representa un incremento de un punto porcentual respecto al 2023, pero por debajo del 2021, que era del 43%. La CANIEM estima que existen 1.500 puntos de venta, pero solo la mitad califica como librería. Pero el precio del libro no se afectaría con el tema de la tasa cero. Es básicamente pues una iniciativa y esa solita probablemente no va a ser tampoco que de repente tengamos 3,000 librerías, pero es parte de una política integral de fomento de la lectura y el libro. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos hablando de libros después de la pausa, de manera particular del encuentro editorial más importante en nuestro idioma, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con Karen Rivera y un gran invitado, así que ya volvemos. Y lo prometido es deuda, seguimos hablando de literatura. Y qué gusto esta noche recibir a mi compañera y amiga Karen Rivera, que viene acompañada de un invitado de superlujo. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Rafael, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a los amigos de Noticias 22. Y además hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros el maestro, el editor, periodista, director del suplemento cultural Laberinto de Milenio, José Luis Martínez. José Luis, muchas gracias por acompañarnos a este espacio Noticias 22. Y bueno, pues para hablar de un encuentro literario que es realmente sorprendente. La edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación, Karen, y bueno, qué gusto venir a Canal 22 para hablar de libros. Pues es padrísimo esto. Si me lo permite, antes de comenzar el diálogo, la entrevista, vamos a ver una nota que hicimos al respecto del Premio Nobel de Literatura de 2021, Abdurrazak Gurna.
La memoria es un recurso crucial en el proceso de escritura de Abdulrazak Gurnah, el primer autor africano en ganar un premio Nobel de Literatura en 2021. Es en el recuerdo de sus experiencias donde encuentra las imágenes de sus historias plasmadas en libros como El Desertor, Paraíso y A Orillas del Mar. Memory in a complicated way, not just memory because of things you remember. There are things you don't want to remember that are also there. So we have to distinguish between remembering and memory. That is, remembering is what we do when we kind of recall something, bring something back into our minds. But memory, we don't have any control over. It comes whether we want it or not. Writers constantly are going back into those places that other people always try to forget if they can, because that's where they find those difficulties and those dramas and problems. El autor de 10 novelas nació en Zanzíbar, Tanzania, en 1948 y a los 18 años migró al Reino Unido. Y aunque en ese momento se vivía una persecución a la comunidad árabe en su país, asegura que no huyó para salvar su vida, sino para estudiar, leer y empezar una nueva. De ahí que los temas que aborda en su literatura tienen que ver con el destierro, la migración y el exilio. There are millions of people who also share this experience. And there are injustices around it, injustices in the way that people are spoken about or treated or represented. And it's to me, it seems it's one of the things that I value about writing is that if you see something that is wrong, you want to speak about it. An injustice or whatever, or sometimes to celebrate good things, but certainly if you see something that is not right, you want to say, hey, that's not right. Gurnah considera que la guerra y la pobreza son los principales factores de la migración en el siglo XXI, un fenómeno que también contribuye en la falta de lectura en el mundo. I don't know if there is an answer to be made about how do you make people read, other than by trying again and again in the usual way. Giving children books to read, getting them into the habit of reading, making books available so that people can afford to buy books. When I think prosperous societies, really, in prosperous societies, people developed a reading habit. They read for pleasure. Not because they're cleverer, but because they have the resources, they have the extra money. Para el autor de La vida después, lo más satisfactorio de la escritura es hablar con la verdad. Noticias 22. Karen Rivera. Bueno, José Luis, aquí esta nota, varios puntos los que aborda Abdulrazak que tienen que ver con la migración, con la memoria, con la pobreza y con cómo esto influye en la literatura, en la lectura. Vámonos por partes. Estos temas son temas fundamentales que se abordaron, o fueron temas fundamentales que se abordaron en esta feria. Sí, y son temas absolutamente vigentes en el mundo. Uno de ellos es la migración, el problema de la migración hacia Europa, de los países africanos motivados por la pobreza, la migración que en este momento vive México, de muchos países, ya no nada más de Centroamérica y Sudamérica, sino de muchas otras regiones que vienen intentando cruzar hacia Estados Unidos. La pobreza que es un problema que ningún gobierno ha podido resolver y por otra parte la lectura. Pero ¿cómo hacer que los niños lean cuando no tienen que comer? Creo que los problemas se tienen que ir solucionando. Primero, dándole posibilidades de desarrollo a las personas y al mismo tiempo procurándoles estos satisfactores intelectuales, espirituales, como son los libros. Algo fundamental y que se abordó en la feria,
tuvo que ver con esta idea del diálogo, que se ha perdido un poco. Lo decía Mia Couto, el ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances el 2024. ¿De qué manera esta feria nos invitó al diálogo? Digamos que una acción que se ha perdido pues con la información rápida, con las redes sociales quizá. ¿De qué manera se puso sobre la mesa este tema? La civilización implica diálogo, la cultura implica diálogo. Creo que la conversación a veces se interrumpe cuando solamente nos escuchamos a nosotros mismos y somos incapaces de ver otros puntos de vista, de admitir que otra gente u otras gentes pueden tener razón. Y en la FIL es precisamente algo que mostró, no solamente con los discursos de Gurnak, con los de Mia Couto, con lo de Irene Vallejo, todos estos autores apuestan por establecer canales de diálogo mucho más amplios en nuestras comunidades, y eso es fundamental. Cuando en algunos lugares la polarización impide que nos encontremos y nos veamos como iguales, creo que la cultura y los libros pueden ayudarnos a encontrar estos canales, estos puentes de comunicación que son sumamente importantes. ¿Y cómo contribuye la FIL? Con la enorme diversidad de autores que convoca, de todas las tendencias políticas, de diferentes maneras de pensar y de escribir y de diferentes géneros, porque hay cuentistas, novelistas, ensayistas, poetas, filósofos, José Luis, disculpa que te interrumpa aquí un momento, porque vamos a escuchar a una de las filósofas que se presentó también en esta feria, es Adela Cortina, y ella nos habla también pues de la aporofobia y del miedo que tenemos en el mundo a la pobreza. La catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, acuñó en 1995 la palabra aporofobia para referirse al rechazo al pobre, un fenómeno que descubrió al estudiar la discriminación. Se hablaba mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, al de otra raza, y sin embargo yo veía que no molestaban tanto los extranjeros. En España, por ejemplo, hay una diferencia enorme entre los turistas que vienen y les atendemos con todo entusiasmo, los futbolistas famosos que vienen de otros países, los que vienen con dinero los recibimos con muchísimo gusto. ¿A quiénes no se recibe con gusto? Pues a los inmigrantes pobres, a los que carecen de recursos y nos parece que solo plantean problemas. Y entonces construí esa palabra, aporofobia, y escribí algunos artículos diciéndole a la Real Academia de la Lengua que admitiera esa palabra, porque así podríamos identificar algo que me parece que es una auténtica catástrofe social, porque es una verdadera patología social que los pobres sean rechazados y sean desamparados. Buscando el origen del problema, la filósofa continuó con su investigación que derivó en un libro. Porque lo que se intenta mostrar es que la aporofobia está enraizada en nuestro cerebro. Y efectivamente es que las gentes tendemos a buscar a aquellos que nos pueden hacer más fácil la vida, que nos pueden dar algo interesante a cambio para poder sobrevivir, y en cambio rechazamos a los que nos parece que no pueden darnos nada interesante sino solo problemas. Y eso está enraizado en el cerebro porque tiene toda una historia evolutiva. Afortunadamente el cerebro es muy flexible, el cerebro es plástico y se puede manejar y se puede reformar, y en ese sentido es en el que hay que dar soluciones, porque esa es una buena noticia. Propuso algunos caminos para superar este problema social a través de la educación y las instituciones. Una sociedad que es injusta es una mala sociedad. La empatía no basta, hace falta algo más. Y por eso yo propongo, en vez de la empatía, la compasión. La compasión consiste en ponerse en el lugar del otro y cuando el otro sufre, ayudarle a salir de su sufrimiento. El lado de la educación y de la cultura creo que es fundamental y tendríamos que trabajarlo todos, porque si no, no entiendo para qué queremos tanto libro, para qué queremos tanto cuadro, para qué queremos tanta cosa, si a fin de cuentas estamos descuidando lo más elemental, que es la vida buena de las personas sencillas y de las personas normales. Y después estaría todo el trabajo de las instituciones.
las instituciones tienen que intentar reducir las desigualdades. Noticias 22, Óscar Cortés. José Luis, en palabras de Adela Cortina, una sociedad que es injusta es una mala sociedad. Y la pregunta se queda aquí en el aire. ¿Para qué queremos los libros? ¿Para qué queremos una feria de libros, no? ¿Para qué nos sirve a la sociedad? Son dos cosas distintas. Por supuesto, una sociedad injusta es una mala sociedad. Creo que todos estamos de acuerdo con esos. Y también no tenemos que hacer un mito de la lectura y los lectores. Ha habido grandes lectores, los casos se han ido nombrando a través de los años, que no han sido buenas personas. Por eso es tan importante la educación. Y yo estoy de acuerdo con Adela Cortina, la compasión también, pero también la empatía, que es ponerte en lugar del otro. ¿Para qué nos sirven los libros? Para saber que el mundo es mucho más grande y mucho más diverso que lo que nosotros podemos observar a simple vista. ¿Para qué nos sirven los libros? Para vivir vidas que de otra manera nunca viviríamos. ¿Para qué nos sirven los libros? Para aprender cosas, para conocer cuestiones desde prácticas teóricas, espirituales. Creo que la riqueza de los libros puede ser tan amplia como nosotros queremos, pero lo más importante para mí es asumirlos con humildad. La lectura, no desde el punto de vista del privilegio, sino de que tenemos una oportunidad que es inapreciable y que tendríamos que compartir con todos los demás. Esa es una oportunidad que también nos da la Feria del Libro de Guadalajara. Es una oportunidad de compartir experiencias y también de despertar la empatía. Un espacio, como se dijo este año, de libertad. ¿Por qué se habla de un espacio de libertad, José Luis? Por lo que comentábamos, por la gran diversidad de propuestas que hay, de maneras de pensar y ver el mundo, pero también hay otra cosa que se relaciona con lo que dices. Hay un espacio de la FIL dedicado a la ciencia y hay otro que a mí me emociona cada vez que lo visito, que es la FIL Niños. Los niños interesados en los libros, curiosos, jugando con ellos, porque los libros no son aburridos. Los libros y la lectura en sí puede ser absolutamente placentera. La lectura no es una actividad elitista. Yo recuerdo, cuando era niño, que los niños de mi barrio leíamos cuentos, ahora llamados cómics, y leíamos las secciones deportivas, y leíamos todo eso que no era considerado alta cultura, pero que nos fue acercando a otras maneras de leer, a otros contenidos. Entonces, cuando yo veo a los niños leer, siempre pienso, y les digo sin decírselos, disfruten, gocen los libros, porque esa es la mejor manera de acceder más tarde a ellos. José Luis, con esta frase nos vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos a esta conversación. Además, una entrevista con Ramón Jenner. Ya volvemos. Bueno, pues seguimos conversando con José Luis Martínez, editor, periodista, director del suplemento cultural Laberinto de Milenio. José Luis, nos quedamos picaditos con el tema de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y si estás de acuerdo, vamos a ver la entrevista que le hicimos a Ramón Jenner, un gran promotor cultural. Sí, desde luego. Todo el mundo tiene el poder de emocionarse. Da igual si subes o bajas, da igual si entras o sales, da igual si eres blanco, negro, amarillo, da igual si eres un ilustrado o eres un ignorante. Todas las personas humanas tienen el don de poderse emocionar con las cosas. Y si tú tienes eso, tú tienes que tener acceso a la cultura. Tienes que poder entender que eres sobre todo un ser cultural. Jenner comenzó a tocar piano a los 6 años y ejerció una carrera profesional como barítono, que posteriormente dejó para convertirse en lo que llaman un divulgador cultural, aunque prefiere que lo nombren como alguien que comparte la cultura. Más allá de los romanticismos, considera que la cultura es la vida misma.
Nietzsche decía, sin música nulla vita, sin música no existe la vida. Eso es extendible a toda la cultura. Sin libros no existe la vida, sin música no existe la vida. O sea, y eso es el hecho cultural. El hecho cultural es, o sea, cuando tú ves un cuadro de Frida Kahlo y ves que ella es un ciervo con una flecha, no se trata de si dibujar eso es más o menos difícil, se trata de ella qué dice con eso. El autor de libros como El amor te hará inmortal defiende la idea de que la cultura es para todos y que cada artista es un testigo de su época. ¿Será que Franz Liszt estaría haciendo reggaetón? Franz Liszt, cuando él tocaba en el siglo XIX, él fue el inventor del fenómeno fan. O sea, los primeros fans de la historia fueron con Franz Liszt en el siglo XIX, fueron con Paganini en el siglo XIX, cuando ellos tocaban el piano, cuando tocaban el violín, la gente chillaba en los conciertos, la gente les tiraba prendas de ropa, las mujeres le tiraban la ropa interior, o sea, la gente se abalanzaba sobre él, le cortaban mechones de pelo cuando lo encontraban por la calle. Y ahora nos ponemos a tocar Franz Liszt como si tuviéramos dolor de estómago. En su más reciente libro, Historia de un piano, 31.887, muestra el poder de la música en la restauración del mundo. El papel de la cultura es recoser las cosas que están rotas. El papel de la cultura es, aunque se tenga que hacer de retales, aunque se tenga que hacer de los restos de lo que sea, pero el papel de la cultura es coser. La única inversión posible, es invertir en lo que no se puede comprar con dinero. Y lo que no se puede comprar es el amor, es la cultura, es eso. Noticias 22, Karen Rivera. José Luis, invertir en lo que no se puede comprar de otra forma. Lo que no se puede comprar y que nos da también la lectura son las emociones, ¿no? Sí, desde luego. Hay un viejo libro que se llama La inutilidad del arte, que nos habla de por qué el arte es revolucionario y subversivo, por qué la lectura en este caso es subversiva y revolucionaria, pues porque nosotros podemos leer en cualquier soporte y eso nos va a dar emociones y nos va a hacer navegar o viajar a otros mundos. Tengo un amigo muy querido, Fernando Solana Olivares, que tiene una columna que se llama Elitismo para Todos. Creo que ese sería una labor, una función de los medios de comunicación. Procurar que ese elitismo abarque todos los estratos sociales y llegue a todas las partes para que la gente disfrute la cultura. La cultura no tiene por qué ser exclusiva de ciertos sectores y mucho menos, porque está comprobado que no es así, de los más pudientes. Y la lectura reclama algo que a veces las actividades de la gente que está muy ocupada haciendo dinero no tiene, que es tiempo. Claro. Hay que tener tiempo para leer, para ver un cuadro, para emocionarse con una sinfonía, con cualquier cosa. Oye, pero tocas un tema fundamental, el papel que tenemos nosotros como medios, como agentes que difundimos, en este caso la cultura, medios que nos enfocamos particularmente a la cultura. También se vale ser autocríticos. Sí, desde luego, y quitarse el almidón y hacerle ver a la gente que la cultura es un diálogo y que es un diálogo entre iguales, en el que nosotros podemos hacerla atractiva, accesible. Yo estoy en contra completamente en los medios de comunicación que se vuelven inexpugnables para el público en general. Somos medios para que cualquiera se pueda acercar a sus contenidos. Creo que en eso debemos reflexionar. Y en algo que me decía Cristina Pacheco, en hacer bien nuestro trabajo, en poner toda la pasión, todo el amor y todo el rigor en el trabajo que hacemos. Porque si nosotros somos descuidados en los medios, es lo que vamos a estar divulgando. No tiene ningún caso.
No tiene ninguna razón de ser. Y algo que me parece también muy importante, José Luis, es hablar del tema de las editoriales independientes que formaron parte de este encuentro editorial en Guadalajara. Son editoriales que nos invitan a abrir caminos que a veces las editoriales comerciales no nos presentan, ¿no? Y que también nos llevan a conocer otros universos. Las editoriales independientes son fundamentales. Las editoriales independientes nos han puesto en circulación, cuando menos en los últimos años, a la mayoría de premios Nobel. Han publicado primero en editoriales independientes y luego cuando ganan el premio, como sucede recientemente, son fichadas por los grandes consorcios. Pero la editorial independiente tiene un trabajo fundamental porque descubre horizontes y no están precisamente enfocados en la rentabilidad. Yo no tengo nada en contra de los grandes grupos editoriales, pero sí en nuestra falta de atención como medios a lo que están haciendo no solamente las editoriales independientes, sino las compañías independientes de teatro, de cine, de música. Creo que ahí hay una beta en la que tenemos que poner la mirada. Y en México hay extraordinarias editoriales independientes con libros que son verdaderamente hermosos. Y editoriales ya consolidadas y que mantienen esa independencia con un catálogo verdaderamente asombroso, como sería el caso de Vaso Roto, ¿no? Claro, bueno, el ganador del premio Phil de Literatura en Lenguas Romances es publicado en una editorial independiente y si me lo permites, José Elefanta. Luis. Elefanta, a propósito, pues vamos a ver esta nota al respecto de estas editoriales. La FIL es muchas ferias, ocurren varias cosas en paralelo. Es una feria para vender, que es la más obvia de las motivaciones, pero si solo fuera esa, muchos no vendríamos porque no es un buen negocio necesariamente. Pero también creo que hay muchas otras cosas que se siembran a largo plazo y que aquí es donde se siembran, ¿no? Y vale mucho la pena. Sobre todo el lugar de la reflexión y el lugar de ver cómo la gente, el público, cómo manosea los libros, los deja, les interesa el costo, el diseño, etcétera. Todo eso siempre es un laboratorio, pues, en tiempo presente muy interesante para nosotros también. Para mí un factor adicional, que creo que eso sí es característico de la Feria de Guadalajara, es que hay muchos vendedores de derechos. Grano de Sal contrata muchas obras con editoriales o agencias extranjeras y aquí podemos verlos personalmente. Existen casi 50 espacios dedicados a los sellos independientes. Sus propuestas abonan a ampliar la diversidad de oferta bibliográfica y su reto es identificar los pequeños sectores que pueden ser atraídos por sus propuestas. Hay mucho énfasis en el diseño, en las presentaciones, las encuadernaciones. A veces el riesgo que corremos es que los libros se vuelven un poco más caros, un poco más, porque son difíciles de producir, porque hacemos tirajes más cortos, pero es parte de la esencia de lo que hacen los independientes. Tenemos un poco más de libertad. De pronto es una libertad limitada por la realidad, ¿no? Porque necesitamos vender los productos. Y además pues tenemos que castigar los precios para que la gente pues los pueda comprar, en fin. Entonces sí es mucho trabajo. Si uno fuera frío y seco respecto de los resultados, yo estoy seguro que muchos de nosotros no seguiríamos haciendo libros. Es improductivo muchas veces, es muy doloroso, pero hay unas satisfacciones extra económicas y demás que de algún modo compensan, pero se necesita una entereza de ánimo para mantenerse aquí. Bueno, aquí parte de lo que viven algunos editores de editoriales independientes, José Luis, y este año la FIL rompió récords en muchos sentidos. Uno de ellos tiene que ver con que asistieron más casas editoriales y también asistieron pues más visitantes, más de 900,000 visitantes tuvo este año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que superó los poco más de 850,000 que tuvo el año pasado.
¿cuál puede ser? No me gusta mucho la palabra, pero creo que en este momento aplica el balance que podemos hacer de la Feria del Libro de Guadalajara 2024 y qué podemos esperar para el 2025. Es sin duda el gran encuentro librero y la gran fiesta de los autores y de los lectores. Es una reunión donde se demuestra que leer sí es una actividad que puede alcanzar el público más amplio y diverso, porque hay libros también para todos los precios, o de todos los precios, mejor dicho, y a mí me gusta mucho, disfruto mucho la FIL por la convivencia. Es una convivencia excepcional. Yo he visitado otras ferias del libro, afortunadamente. Ninguna es tan festiva como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para mí es un orgullo de nuestro país tener un evento cultural de este alcance. Y 2025 tenemos a Barcelona, José Luis. Bueno. Estuvo España este 2024, pero ¿qué esperamos? Porque está ahí pegadito España, Barcelona, idioma español también. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué autores también te gustaría que llegaran para el próximo año? Bueno, este año un autor que radica en Barcelona, que a mí me entusiasma mucho, que no vino, que es Javier Cercas, por ejemplo. Él me gustaría mucho verlo. Y Barcelona tiene una enorme tradición en la literatura en español y también en vasco, en otras lenguas originarias. Catalán. Pero creo que va a ser un gran agasajo poder acercarse a los autores y a las propuestas de Barcelona, donde no hay que olvidar que radica durante un buen rato el boom latinoamericano. Ok, pues ya veremos qué viene de Barcelona en cuanto nos llegue el programa. José Luis Martínez, muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial dedicado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De verdad, es un placer conversar contigo. Gracias, Karen, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Y bueno, pues, Rafael, ¿qué te pareció? Vamos a esperar a ver qué pasa este 2025, el programa con ansias de la FIL Guadalajara. Y no sé, pues, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues estaremos muy al pendiente, Karen. José Luis, es un honor tenerte aquí y ya estaremos también el próximo año haciendo, esperamos, este balance. Karen, te esperamos mañana para seguir platicando de más cosas aquí en el estudio. Y antes de despedirnos, a propósito de literatura, una lamentable noticia: se confirma la muerte de Jesús Anaya Rosique, editor, traductor, docente y gran divulgador de la literatura. Falleció este martes a los 78 años. Él trabajaba en el Fondo de Cultura Económica y fue precisamente de los primeros en traer a nuestro país la divulgación literaria. Descanse en paz y un abrazo fraterno a los familiares y amigos del maestro Jesús Anaya. Y nos despedimos celebrando, cambiando de tema, los 73 años de John Scofield, uno de los grandes guitarristas de jazz que además de tener su agrupación y su trío, ha compartido el escenario con grandes figuras como Miles Davis o Jaco Pastorius, por mencionar algunos. Y con esta celebración nos vemos el día de mañana aquí en Noticias 22.